Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Julián por invitarme a estas jornadas, que también estoy aprendiendo muchísimo. Aquí, como has dicho, todos aprendemos de todos. Y también gracias a vosotros por estar aquí, porque realmente sois los protagonistas de la tarde, ¿no? O sea que... Y voy a intentar, pues transmitiros toda mi experiencia también sobre la diabetes, que llevo mucho tiempo en ello, y lo importante del ejercicio en la diabetes. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es la diabetes? Porque a lo mejor vosotros, habrá médicos, habrá fisioterapeutas, habrá dietistas, no estáis familiarizados con el concepto de diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Más que enfermedad, podríamos hablar de un trastorno, de un síndrome que se caracteriza porque el metabolismo de los hidratos de carbono está alterado. Y esto se debe principalmente a una alteración de una hormona que es fundamental, que es la insulina. La insulina puede faltar en su totalidad o puede haber mecanismos que alteren su actuación a nivel de receptor. En condiciones normales, el azúcar está estrechamente regulado. Hay un juego de hormonas que juegan su partido de fútbol que hace que el azúcar ni suba ni baje. Eso que se oye por ahí que dicen, no, porque yo me tomo un dulce y tengo 160. Eso no puede ocurrir en un organismo sano. O no puede ocurrir que digan, no, yo he corrido y he tenido una bajada de azúcar. No puede ocurrir en un organismo sano, porque las hormonas actúan perfectamente para que esto no suceda. De tal manera que la glucemia en ayunas en un sujeto normal nunca va a ser más de 100. Y tras una sobrecarga de azúcar, nunca va a ser mayor de 140. En un paciente con prediabetes, o sea, la antesala de la diabetes, la glucemia basal va a estar entre 100 y 125. Y si nosotros hacemos una sobrecarga de azúcar, va a estar entre 140 y 200, 199. Y en el paciente diabético, la glucemia basal va a ser mayor de 126 y cuando hacemos una sobrecarga de azúcar va a ser mayor de 200. Y estos son los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus. 2 niveles más de 126 o después de una sobrecarga de azúcar más de 200. Pero solamente en el sujeto que tiene diabetes. En el resto de los sujetos nunca va a suceder. ¿Y esto por qué? Está la insulina. La insulina es una hormona que se secreta en el páncreas, en las células beta. Forma parte del conjunto del Langerhans, del islote, y se une a un receptor que es específico para la insulina, que tiene Espera, que esto no funciona, ¿no? Bueno, que tiene dos partes, la subunidad alfa externa a la membrana y la subunidad beta interna. Lo que hace la insulina es acoplarse a su receptor de membrana, va a estimular a una serie de proteínas, principalmente la proteína quinasa, y va a determinar o va a desencadenar una serie de reacciones enzimáticas. Aquí. El de abajo de la pantalla. No. No. ¿Justo debajo de la pantalla? ¿Que está justo debajo de la pantalla? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos la insulina que se une a su receptor específico de membrana. Va a producir una serie, como veis, una cascada enzimática. Las cosas son mucho más complejas y entre ellas, como había hablado antes Julián, va a estimular unas vesículas intracelulares que llevan los receptores GLUT4, los transportadores que se unen a la superficie de la célula y hacen que la glucosa entre dentro de la célula. Sin la insulina, el azúcar nunca podrá entrar en el interior de la célula. Pero la insulina es la que llamamos la hormona anabólica por excelencia. Anabólico significa constructora, construye todo. No solamente actúa con el metabolismo de la glucosa, sino en el metabolismo de los aminoácidos y en el metabolismo de los ácidos grasos. Efectivamente, hace entrar a la glucosa. La glucosa, si hacemos ejercicio, la va a utilizar para su consumo y para el gasto energético, y si no, lo deposita
en forma de glucógeno, principalmente en el músculo y en el hígado. También los aminoácidos precisan de la insulina. Va a entrar en el organismo y va a formar las proteínas, a no ser que las proteínas sean consumidas también para la formación de glucosa o en el catabolismo energético. Y los ácidos grasos lo mismo, o bien los almacena en forma de triglicéridos en el tejido graso, o bien los utiliza para el ejercicio. Por eso, como la insulina construye proteínas, construye grasa, construye depósitos de glucógeno, por eso decimos que es la hormona anabólica por excelencia. No te pasa con eso. Sí, no me pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no tenemos insulina? Bueno, pues las consecuencias de la falta de insulina vamos a tener primero, evidentemente, si el azúcar no entra en la célula, va a subir en sangre. Y tenemos la hiperglucemia, que es lo que caracteriza al sujeto diabético, la hiperglucemia. Pero también se va a alterar el metabolismo de las proteínas, tampoco van a entrar en la célula y vamos a tener un catabolismo. El paciente diabético mal controlado pierde músculo, las proteínas, el nitrógeno se pierde por la orina y aparece la debilidad y el cansancio. Pero también se altera el metabolismo de las grasas. Las grasas no se depositan en el tejido graso, se van a utilizar como combustible mal utilizado y aparece el cuadro que los que seáis médicos conoceréis, que se llama el cuadro de cetoacidosis diabética, donde la glucemia, el azúcar, va a subir a niveles extraordinariamente altos con cetona y ácidos grasos en sangre. Nosotros cuando tomamos alimento, nuestra base de la alimentación principalmente, y debe ser el 60% de hidratos de carbono, entre 50 y 60. Estos hidratos de carbono, como sabéis, la mayoría pueden formar grandes moléculas, que son los polisacáridos, pueden formarse solamente dos moléculas, que son los disacáridos, o ser solamente de una molécula, que son los monosacáridos. Cuando nosotros tomamos los hidratos de carbono, el páncreas, que tiene páncreas endocrino y páncreas exocrino, va a liberar una serie de enzimas a nivel del estómago, del duodeno, que va a metabolizar, a destruir esos grandes polisacáridos y los va a convertir en lo que se llaman los monosacáridos para que sean de fácil absorción. Por eso, cuando hablamos muchas veces, toma hidratos de carbono de absorción lenta, lo que nos estamos refiriendo es esto, que va a tardar tiempo en absorberse porque necesita de una activación de las enzimas pancreáticas. Carbohidratos de absorción rápida, los monosacáridos o los disacáridos, porque necesitan muy poco tiempo para enseguida esto llegar a la sangre. De tal manera que cuando nosotros comemos, se pone en contacto el azúcar, como veis aquí, en contacto con la membrana, con el páncreas, y entonces se produce la secreción de insulina. La secreción de insulina llega al tejido graso, al adipocito, para la síntesis de los triglicéridos, a las fibras musculares para la formación del músculo y va a llegar también al hígado para el depósito de glucógeno. Lo va a guardar, lo va a reservar para momentos que nosotros lo necesitemos durante el ejercicio. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? Esto es fundamental que lo sepáis, porque ninguna diabetes tiene nada que ver una con la otra. Hay una en la cual no hay insulina. Las células betas del páncreas están completamente destruidas y no se fabrica insulina. Y hay otra en donde hay insulina, pero no actúa de manera adecuada. En la primera, la de no hay insulina, es la que conocéis, la diabetes mellitus tipo juvenil, la del niño, y se debe principalmente a procesos de autoinmunidad. Autoinmunidad es cuando uno mismo, para que me entendáis, fabrica sus propios anticuerpos y se dirige contra células propias del organismo. Muchas enfermedades de tiroides, la tiroiditis autoinmune, enfermedades gástricas, el vitíligo propio, son tus propios anticuerpos los que destruyen tus propias células. Y entonces son capaces de destruir el páncreas y que no se fabrique la insulina. Luego hay otras causas, que son la idiopática, que la llamamos así. Cuando desconocemos algo, le llamamos causa idiopática. Y en el segundo caso, y este sería el diabetes tipo 1, y en el segundo caso sí hay insulina, pero no actúa de manera correcta. Se debe, cuando hablamos, a una resistencia periférica a la acción de insulina.
Muchas veces esta resistencia periférica, el páncreas intenta compensar, es el no poder actuar a nivel de membrana, como veíamos, aumenta la insulina en sangre, aparece un hiperinsulinismo, pero con el tiempo la secreción de insulina va disminuyendo y aparece al final una relativa deficiencia en la secreción de insulina. Por eso muchos diabéticos tipo 2, la del adulto, con el tiempo acaban también en tratamiento con insulina. Y luego hay otras causas, en otros momentos en que donde predomina la alteración en la secreción de insulina y se acompañan de una relativa resistencia. En este caso estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 2 o del adulto. Así pues, tenemos diferenciadas las dos tipos más principales, para que los conozcáis. La diabetes tipo 1 supone aproximadamente el 5% de la población. La edad de presentación menos de 10 años, tiene un pico de incidencia alrededor de los 14 años y se caracteriza porque, como veis, llega la glucosa a partir de los alimentos y no hay insulina, no puede entrar en la célula. Mientras que en el tipo 2, la del adulto, sí que hay insulina, las células son capaces de producir insulina. Los veis aquí las moléculas de insulina, que la insulina es una proteína con dos moléculas, unidas por dos puentes disulfuro, pero llega aquí al receptor y son incapaces de unirse. Es como si hubiera una pantalla en su acción. Hay otros tipos de diabetes, muchos más raros, como defectos genéticos de la célula beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, alteraciones del páncreas exocrino, endocrinopatías, el hipertiroidismo se puede acompañar con hiperglucemia, el Cushing, otras enfermedades que por alteraciones hormonales pues producen el aumento del azúcar en sangre. Medicamentos, los corticoides, infecciones, síndromes genéticos raros asociados a la diabetes y la diabetes mellitus gestacional. Pero la diabetes es lo que llamamos una enfermedad vascular. Es un estado proinflamatorio, al igual que lo es la obesidad, el sedentarismo, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y se dice que es un estado proinflamatorio porque en todas estas enfermedades hay una elevación de los marcadores, principalmente estos: la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva y las citoquinas inflamatorias. Fijaros que la grasa no es un órgano inerte, la grasa no está ahí por estar, la grasa es un órgano metabólicamente superactivo, como decía Julián, está en constante movimiento, igual que el hueso tampoco es nada inactivo, y entonces fabrica toda esta serie de elementos que son proinflamatorios. Y el acúmulo de grasa, además, hace que se acumulen macrófagos proinflamatorios tipo M1-11. Y esto es lo que lleva a la enfermedad cardiovascular. Dentro de las citoquinas, la más importante es el factor de necrosis tumoral alfa, que actúa sobre el metabolismo muscular y produce catabolismo. O sea, catabolismo es que lo destruye el músculo. Y precisamente, el factor de necrosis tumoral es la que se relaciona directamente con la resistencia a la insulina. Así pues, en la resistencia a la insulina son todos esos factores que aparecen en la obesidad, que aparecen en la diabetes mellitus tipo 2, que están circulando en sangre, que son los que hacen que haya insulina, pero que no pueda actuar. Además, para esto, justamente en los obesos, como decía Julián, los adipocitos son células grandes, se cargan de triglicéridos, se cargan de grasas, llega un momento en que rebosan, por decirlo de alguna manera, salen al exterior todos los ácidos grasos que ayudan, además, ese ambiente de los ácidos grasos, ayudan, o mejor dicho, hacen que el músculo cardíaco no se mueva con corrección, el músculo esquelético tampoco, que el hígado también actúe esto mal y que el páncreas se altere también en la liberación de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es la enfermedad más prevalente. Hablábamos que el tipo 1 era aproximadamente un 5%, la diabetes mellitus tipo 2 es un 90 a un 95%. Se caracteriza principalmente por lo que hablamos de la insulinresistencia, el estado proinflamatorio. Es de inicio progresivo y desarrollo lento.
Lo importante de esta enfermedad y que tenéis que tener, sobre todo los médicos de atención primaria, es que cuando se diagnostica un paciente con diabetes, llevaba 10 años de prediabetes y en esos 10 años ya puede haber aparecido la enfermedad cardiovascular. Y esto es importantísimo, descubrir a los pacientes prediabéticos, porque cuando ya son diabéticos ya está la memoria histórica, la memoria de la hiperglucemia anterior. Se asocia fundamentalmente a la obesidad y también influyen unas causas genéticas muy complejas. Entre las causas, el envejecimiento de la población. Cada vez se vive más. Esos páncreas, cada vez con la edad, como todo, se va cambiando, y un páncreas que funcionaba perfectamente bien de joven, con el tiempo va cambiando. El incremento de la obesidad por los hábitos erróneos en la alimentación, el sedentarismo, la obesidad emergente en niños, que cada vez vemos más diabéticos tipo 2 en niños pequeños, acostumbrados a ver la tele, al internet, al ordenador, a no hacer prácticas de ejercicio. Y luego, por otra parte, además, la diabetes en sí misma se aumenta su asociación con la obesidad. El paciente obeso tiene más frecuente la hipertensión arterial y también tiene más frecuente la dislipemia o las alteraciones del colesterol y los triglicéridos. Por lo tanto, la diabetes mellitus constituye por sí misma un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de cualquier enfermedad macrovascular o la coronopatía. Es una de las enfermedades más frecuentes en la clínica. Yo aproximadamente en la consulta, pues el 40% de lo que veo en la consulta pueden ser diabéticos. Se habla de epidemia en los países desarrollados, está aumentando de forma exponencial, y es uno de los problemas sanitarios más importantes. ¿Por qué? Por su morbimortalidad, por todas las complicaciones que produce, como sabéis. Es la principal causa de ceguera en el mundo, produce la nefropatía, produce la insuficiencia renal y la diálisis posterior. El 65% de los pacientes con diabetes se mueren de infarto, y evidentemente todo esto tiene la sanidad que ocuparse de ello. Fijaros el incremento que se va a producir en el año 25, o sea, del 2007, que hay 246 millones de personas de diabetes, en el 2025 se prevén 380 millones, un aumento del 55%. Y además, ningún continente o país se encuentra a salvo. Son cifras realmente llamativas. ¿Y cuál es el tratamiento de la diabetes? Pues el tratamiento de la diabetes, 3 pilares fundamentales: la dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Estoy hablando de la diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, por supuesto, es la insulina sí o sí, porque no tienen. El primer eslabón es la dieta. Y la dieta del diabético prácticamente no difiere de la dieta del sujeto no diabético. Consiste en evitar los azúcares de absorción rápida. Consiste en evitar las grasas saturadas porque son más propensos, como deberíamos hacer todos, porque son más propensos a desarrollar enfermedad vascular. Y en aquellos pacientes que estén con tratamiento farmacológico, pues habrá que ajustar la dieta al tratamiento que lleven para hipoglucemiante. Y segundo eslabón, el ejercicio físico. Está demostrado que la dieta y el ejercicio asociados, las mejoras en los parámetros que nosotros utilizamos para el control de la diabetes, como es la hemoglobina glicosilada, es mejor juntos que por separado. El ejercicio solo por separado no, la dieta solo por separado tampoco, sino tienen que ir en conjunto. El ejercicio, como han dicho antes, se establece ya como pauta de tratamiento, no como algo que, no, haga usted algo, mueva, no, es que usted, por ser diabético, tiene que hacer ejercicio. Y eso tenemos que decir en la consulta. Lo que pasa es que quizás aún no estemos suficientemente preparados o capacitados para decirle qué tipo de ejercicio, cómo lo debe hacer, etcétera, e introducirlo en nuestra práctica diaria. Pero desde luego el ejercicio es el segundo eslabón. Y luego el tratamiento farmacológico, o bien de pastillas, o bien de insulina, cada uno lo que requiera. La falta de ejercicio físico está relacionada con todos estos problemas. Las enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, el cáncer, enfermedades pulmonares, trastornos musculoesqueléticos,
y trastornos psicológicos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues por una parte se ha visto que el ejercicio por sí solo es capaz de mejorar la insulinresistencia a la que hablábamos antes. Es capaz de hacer que esas vesículas que llevaban los transportadores GLUT4 vayan a la membrana para captar el azúcar, independientemente de la acción de la insulina. Y por otra parte, el ejercicio por sí solo hace que esas células grandes de grasa que teníamos se hagan más pequeñas y que cambie el fenotipo de los macrófagos y se convierta en M2 y los linfocitos reguladores, que hace que pasemos de un estado proinflamatorio de antes a un estado antiinflamatorio. Solamente eso con el ejercicio. Se ha mostrado también en numerosos estudios que todas las estrategias que hagamos para cambiar estilos de vida podemos prevenir o cuanto menos retrasar la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Y esto es fundamental. Este concepto hay que tenerlo siempre en nuestra práctica clínica. Pero lo que pasa, o sea, la sensibilidad a la insulina mejora con el ejercicio. ¿Pero qué ocurre? Si se deja de hacer ejercicio, a los 2 días disminuye estos progresos que habíamos hecho y a los pocos días se pierde completamente toda la ganancia que teníamos. Para la prevención se recomienda 2,5 horas semanales de ejercicio aeróbico y de intensidad moderada a elevada. Y como disminuye la sensibilidad a la insulina, se recomienda no estar más de 2 días en inactivo. ¿Por qué también mejora la sensibilidad a la insulina? Bueno, pues parece ser que el ejercicio es capaz de aumentar los capilares a nivel muscular. Hay un aumento de la capilarización, quiere decir que hay un aumento del flujo sanguíneo y un aumento de la densidad capilar. Y esto mejora la sensibilidad a la insulina. Otros beneficios: mejor control metabólico a largo plazo, disminuye las concentraciones de glucemia pre y post, aumenta la sensibilidad a la insulina que ya hemos visto, ayuda a perder peso, mejora también otros factores cardiovasculares como el perfil lipídico, mejora también, reduce la tensión arterial, mejora la función cardiovascular, como nos han dicho antes, aumenta la fuerza y la flexibilidad, mejora el estreñimiento y también, muy importante, tiene un beneficio psicológico muy importante y mejora la sensación de bienestar y la calidad de vida del sujeto. Pero claro, en el paciente diabético hay que tener una serie de precauciones. Primero, las hipoglucemias, que sabéis que son las bajadas de azúcar, pueden aparecer durante y después del ejercicio e incluso de 5 a 6 horas más tarde por el consumo de los depósitos de glucógeno. Puede aparecer también hiperglucemia tras un ejercicio muy vigoroso, muy intenso. Puede aparecer hiperglucemia y cetosis en pacientes con deficiencia a la insulina, como vamos a ver. Puede precipitar o agudizar una enfermedad cardiovascular. Si sometemos al sujeto a un ejercicio muy intenso que su coronaria no lo pueda rellenar, evidentemente podemos dar lugar a la aparición de un infarto y puede empeorar las complicaciones crónicas. Todo esto tenemos que tener en cuenta cuando nos encontremos ante un sujeto diabético y le vayamos a prescribir ejercicio. Fijaros, cuando hay un mal control metabólico, un déficit de insulina, ¿qué ocurre cuando no hay insulina? Si cuando hay insulina mete el azúcar en las células, si cuando hay insulina mete los aminoácidos y cuando hay insulina mete las grasas en la célula, cuando no hay, sale el azúcar. ¿Pero dónde sale el azúcar? De las reservas. ¿Y dónde están las reservas principales? En el hígado. Y todo el glucógeno que teníamos acumulado va saliendo, y pues hay muchos pacientes que dicen: doctora, pero si no he comido nada y tengo 300 de azúcar. Pues muy fácil, porque el organismo lo que no se va a quedar es sin azúcar en sangre y lo va a sacar de donde sea, porque el órgano que más azúcar consume sin necesidad de insulina es el cerebro. Entonces lo va a sacar de donde sea y va a depleccionar el glucógeno hepático y va a depleccionar también los depósitos musculares de glucógeno. Todo ello para contribuir a aumentar el azúcar, porque el organismo responde como si no hubiéramos comido. Y por supuesto, como no tenemos azúcar que consumir,
esto y las vías metabólicas se alteran, hay una menor respuesta al ejercicio. De tal manera que un sujeto con déficit de insulina o maltratado, 40 minutos de ejercicio, su estado metabólico puede compararse a un sujeto que haya estado 4 horas con un ejercicio intenso y largo. Fijaros lo que supone. Porque la insulina actúa a todos los niveles. Y por otra parte, el paciente con diabetes es un paciente. Eso hay que saberlo. O sea, el paciente diabético es un paciente que tiene una alteración en el metabolismo de los hidratos, pero que es mucho más allá. Entonces, estos pacientes, estos sujetos, tienen ya su capacidad funcional reducida, tienen una menos capacidad al esfuerzo, tienen una gran variabilidad en la resistencia periférica a la insulina, con respecto a la intensidad del ejercicio físico. Nos podemos encontrar que no tenga una capacidad de respuesta al ejercicio porque está inhibida la secreción hepática de glucosa. Tiene también una disminución al consumo máximo de oxígeno, anomalías en la composición muscular como una baja densidad capilar y también tiene una disminución de las fibras tipo 2, parece que son muy importantes para el ejercicio, y por supuesto, se presencia de neuropatía autonómica. Esto es fundamental saberlo porque la neuropatía autonómica afecta a la movilidad del corazón. Y si no es capaz de regular o acoplarse al ejercicio, el sujeto puede tener un síncope o puede tener un infarto. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, es una situación distinta. El paciente no tiene insulina. No está demostrado realmente que a largo plazo mejore el control metabólico de estos sujetos. Eso es así, porque al tener un déficit total de insulina tenemos que jugar muchísimo entre la alimentación y la insulina. O sea, realmente es complejo. Pero de todas maneras, a pesar de ello, es importante introducir el ejercicio en su práctica diaria. Por supuesto, siempre con un ejercicio controlado, regulado y sabiendo lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? O sea, aunque no podamos decir, bueno, con este ejercicio vas a mejorar, porque evidentemente el paciente diabético tipo 1 ni tiene obesidad, ni tiene otros factores, pero no podemos por ello excluirle de esa sensación luego del bienestar psicológico y del bienestar que produce el ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa durante el ejercicio? Bueno, pues son fundamentales lo que llamamos las hormonas contrarreguladoras. Se llaman también contrarreguladoras en parte porque van todas en contra de la insulina. La pobre insulina se encuentra en juego con todas estas en sangre. Tenemos la adrenalina, el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento. Todas se estimulan en el ejercicio o fases de estrés y cada una a su manera. Tenemos que a nivel del hígado actúan la adrenalina y el glucagón y producen la destrucción, evidentemente, de los depósitos de glucógeno y sacan de donde sea energía o estos elementos, como los aminoácidos, para seguir produciendo más azúcar. A nivel del tejido adiposo, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Lipólisis, destrucción de los ácidos grasos, liberación de los ácidos grasos. ¿Para qué? Porque si no hay azúcar, vamos a intentar que haya combustible y que sean los ácidos grasos el combustible, los cuerpos cetónicos. Mal porque producen problemas en el miocardio, luego en el corazón. Y a nivel del músculo actúa principalmente el cortisol, es la hormona destructora o catabólica por excelencia. Si la insulina es la anabólica, el cortisol es la catabólica y moviliza principalmente los aminoácidos alanina y la glutamina para llevarlos al hígado para que fabriquen el azúcar que están destruyendo las otras. Esta es la cascada de hormonas que se produce durante el ejercicio o cualquier situación de estrés. ¿Y para qué? Para mantener lo que os he dicho, el aporte suficiente de glucosa para que el cerebro siga funcionando y se pone de defensa para mantener o aumentar el sistema inmunológico. Pero claro, todo en exceso es malo. Entonces, si no hay la hormona o las regulaciones entre la insulina y las contrarreguladoras, aparece entonces el aumento del azúcar o la hiperglucemia, que produce por sí mismo un efecto tóxico. Puede producir deshidratación intra y extracelular, alteraciones hidroelectrolíticas, puede haber problemas con el potasio, puede haber problemas con el sodio y depresión en la función miocárdica, solamente la hiperglucemia. Pero también los ácidos grasos que hemos visto que venían
de la lipólisis, principalmente del cortisol, de la adrenalina, también son tóxicos para el miocardio y lesionan las membranas celulares. La activación del sistema simpático, el aumento de las catecolaminas, es el que nos produce el aumento de la frecuencia cardíaca, la redistribución de flujo, aumento de la contractibilidad, aumento de la presión arterial, el aumento de la lipólisis, aumento de la formación hepática de azúcar y aumenta también la resistencia a la insulina. Así pues, como veis, las cosas son bastante complejas, ¿eh? Tenemos siempre que saber qué diabético, cómo está, qué control tiene y hasta dónde puede llegar. Por eso, antes del ejercicio hay que hacer una detallada evaluación médica. Hay que detectar todas las posibles complicaciones macro y microvasculares. Las macro, como sabéis, son problemas de corazón, problemas arteriales. Las micro, la retinopatía, la nefropatía. Problemas individualizados, gente realmente que sepa lo que está haciendo y que para que vean cuál es el riesgo de cada sujeto. Y un test de ejercicio físico progresivo puede ser beneficioso, o sea, que no empiece de golpe a hacer el ejercicio. Evaluar la respuesta isquémica ante el ejercicio, ver la posibilidad del desarrollo de arritmias. Hay que estudiar la función ventricular, sistólica en reposo y durante el ejercicio. Y el ejercicio es un componente más del control metabólico a largo plazo y la prevención de las complicaciones. Pero desde luego nunca el ejercicio va a ser un sustituto ni de la dieta ni del tratamiento médico. Porque también son muchos los pacientes que vienen a consulta y me dicen, no, porque yo me pongo a caminar y tenía 200 y llegué a casa con 300, pero yo sé que... No, es que no se puede. El ejercicio siempre es coadyuvante, es algo que ayuda, algo que acompaña, pero nunca puede ser el único tratamiento. Nunca el sustituto de la dieta. En estos pacientes de riesgo, en los que hay que hacer una buena evaluación. En pacientes mayores de 35 años, en pacientes mayores de 25 años con diabetes tipo 2 de más de 10 años de evolución, porque con 10 años pueden haber aparecido ya las alteraciones macrovasculares, en diabetes tipo 1 con más de 15 años de duración, por supuesto, si tienen cualquier otro factor de riesgo vascular, como la dislipemia, como la hipertensión arterial, descartar las enfermedades microvasculares, la retinopatía, nefropatía, incluida la microalbuminuria, la enfermedad vascular periférica y la neuropatía autonómica, fundamental evaluarla antes del ejercicio. Cuando nosotros ponemos el ejercicio como tratamiento, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues lo más importante es mejorar el control glucémico. Ese paciente que estaba con hemoglobinas y glicosidades de 8, a ver si baja a 7 y si baja a 6,5, claro, muchísimo mejor. También nos interesa que el sujeto pierda peso, y si pierde peso y mejora la hemoglobina, pues vamos a disminuir su riesgo cardiovascular, que es lo importante del paciente diabético, y retrasar la aparición de las complicaciones crónicas. Cuando nosotros prescribimos el ejercicio, hay que ver con qué frecuencia, qué tipo de ejercicio, cuál es la duración y cuál es la intensidad, porque no para todo el mundo puede ser lo mismo, sino hay que hacer programas individualizados. Entonces, la intensidad refleja cuál es la meta de cada uno. Por supuesto, la intensidad del ejercicio va a depender, sobre todo, de la forma física inicial del paciente, cuáles son las metas. Hay que evaluar los riesgos traumatológicos, como lo que nos decía Julián. No vamos a ver un paciente obeso, no le vamos a hacer correr por piedras porque va a ser imposible. La existencia de qué complicaciones pueden salir perjudicadas, las preferencias personales del paciente. Y la recomendación es mantener la frecuencia cardíaca entre un mínimo, el 60% de 220 menos la edad del paciente, o un máximo del 75% de 220 menos la edad del paciente. Estas son la clasificación de la intensidad: muy ligero, moderado, intenso, muy intenso, máximo, según el consumo de oxígeno y según la frecuencia máxima alcanzada. Y luego también está la escala de Borg, que esto sabrá más Julián, que es la fatiga del... Pues luego no lo explicas bien, pero bueno, hay distintas formas de evaluar la intensidad del ejercicio físico. ¿Cuál sería el que tendríamos que elegir para el paciente diabético? Bueno, pues
que tengamos mayor control de la intensidad, cuando no podemos decir, no, ahora vas a consumir tanto de oxígeno, ahora menos, ahora más, sino que sea como muy programable, que sepamos lo que puede pasar. Que haya poca variabilidad interindividual, fácil de mantener, que requiera poca destreza física. Te estoy hablando de la mayoría de los pacientes. Efectivamente, luego habrá uno pues, que sea un deportista nato y habrá que hacerle otros planes de ejercicio. Intensidad moderada, se prefieren los de tipo aeróbico y, por supuesto, el ejercicio siempre de forma regular y constante. Por ejemplo, pues si tiene el pie diabético, pues no correr ni saltar. Si tiene retinopatía, no hacer aquellos ejercicios que aumenten la presión intratorácica, recomendables de intensidad baja, porque puede haber desprendimientos de retina, puede haber hemorragias. Y por supuesto, muy importante, si tiene complicaciones vasculares y el sujeto está tomando beta bloqueantes, que lo toman casi todos los pacientes infartados o son hipertensos, la frecuencia cardíaca no nos vale como medidor del esfuerzo, porque los beta bloqueantes, como sabéis, bajan la frecuencia cardíaca. Y cuidado, porque si le ponéis un ejercicio muy intenso, esa frecuencia cardíaca con ese beta bloqueante nunca va a subir y la demanda de oxígeno no se puede cumplir. Aquí tenemos los tipos de ejercicio, todos los aeróbicos, tenis, natación, fútbol. Los anaeróbicos son los que requieren mucha fuerza en muy poco tiempo. ¿Y cómo se consume la glucosa en estos tipos de ejercicio? Bueno, pues depende de la intensidad y duración. Los primeros 30 minutos se consume el glucógeno muscular y después el hepático. Si dura ya más de una hora es cuando se empieza a utilizar la grasa, se empiezan a mover los depósitos y se recomiendan sesiones de 20 a 60 minutos de 3 a 5 días por semana. Evidentemente, los ejercicios de larga duración de más de 2 horas consumen mucho azúcar y pueden aparecer hipoglucemias después, hipoglucemias tardías. En cuanto a duración y frecuencia, se recomienda 3 días por semana como poco, días alternos para alcanzar el condicionamiento cardiovascular y mejorar la sensibilidad a la insulina, porque como veíamos, si dejamos de hacer el ejercicio, vuelve otra vez a disminuirse la sensibilidad y aumentar la resistencia. Los pacientes con una capacidad menor, pues sesiones menos frecuentes, intercalando días de descanso y, por supuesto, lo deseable sería realizar ejercicio físico todos los días de la semana. El intento del ejercicio físico es mantener los efectos sobre el azúcar, por supuesto, de manera continua, que no tengamos picos de alto, que no tengamos pico de bajo. Hay que hacer un equilibrio entre la insulina y la alimentación y conseguir además calcular el gasto energético máximo para conseguir también con el ejercicio una reducción de peso, que no es tan fácil. Estas son las recomendaciones de la OMS, según para todo sujeto, niños y adolescentes, adultos de 18 a 64 y adultos mayores de 65 años, pero que lo podíamos aplicar a todos los sujetos diabéticos o no. Se recomienda un mínimo de 150 minutos semanales en un total de actividad aeróbica moderada o 75 minutos semanales de actividad anaeróbica, vigorosa, en generales. Hay que prepararse el paciente, tiene que examinarse los pies, ver si tiene úlceras, ver si tiene heridas. Conviene usar polvos de talco para evitar que el pie sude, se ulcere, para evitar que se haya callo. Utilizar calcetines que absorban el sudor. Sobre todo calzado deportivo adecuado para evitar luego el problema del pie diabético. Por supuesto, aunque a veces los diabéticos están un poco reacios, conviene que el paciente diabético se identifique por si tiene alguna hipoglucemia, por si pasa algo. Evitar condiciones de frío o calor extremos, sobre todo por la deshidratación. Mantener una buena hidratación de la que luego nos hablarán. Y, por supuesto, siempre hay que saber qué nivel de glucosa hay en sangre. Contraindicación para el ejercicio, por supuesto, glucemia mayor de 300 o presencia de cetonuria. Si hay presencia de cetonuria nos está diciendo que el déficit de insulina es total, no tenemos insulina, no podemos, por mucho ejercicio que hagamos, no vamos a poder meter ese azúcar en las células. Absurdo, mejor ponerse insulina rápida o el tratamiento que nos hayan dicho y no hacer el ejercicio.
Si hay hipoglucemia, tampoco podemos hacer ejercicio hasta su recuperación completa, porque si nuestros depósitos están bajos y la insulina la tenemos a tope, si seguimos haciendo ejercicio, la hipoglucemia se va a perpetuar esto en el tiempo. Incapacidad para reconocer las bajadas de azúcar. Un sujeto que está haciendo ejercicio y no sepa cuándo le está bajando el azúcar y pueda tener esto, a explicarse allí en un coma, pues tampoco puede hacer ejercicio, o habrá que valorar qué ejercicio puede hacer esa persona. Y por supuesto siempre ver que la presencia de las complicaciones, la retinopatía, la hemorragia vitreal reciente, la neuropatía autonómica y la neuropatía periférica severa. Hay que realizarse una glucemia antes del ejercicio. Si es menos de 100, la tenemos un poco baja, conviene tomar un suplemento de hidrato de carbono. Entre 100 y 250, lo mejor, se puede iniciar ejercicio sin ningún problema. Mayor de 250, comprobar la acetona. Si la acetona es negativa, podemos retrasar un poco el ejercicio, o si es negativa, podemos empezar. Pero si es mayor de 300 y acetona, poner insulina rápida, retrasar el ejercicio y comprobar la glucemia después de las 2 horas. Si ha bajado a 100 entre 250, pues podemos empezar a realizar el ejercicio. En cuanto al tratamiento con insulina, tenemos que distinguir, me imagino, no sé si lo sabréis, que hay 2 tipos de insulina, la lenta y la rápida. La insulina lenta es cuando se la pone el sujeto y puede durar 24 horas o 12 horas. Y la insulina rápida es aquella que la ponemos, actúa rapidísimamente a los 15-30 minutos, pero a las 3 horas ha desaparecido la acción de la insulina. Con lo cual, si nosotros nos ponemos la insulina y vamos a hacer un ejercicio al cabo de 3 horas, pues lo que tendremos que disminuir a las 3 horas es la lenta, pero la rápida ya se nos habrá pasado el efecto y ya nos va a dar igual. Si el ejercicio dura 30 minutos, lo más probable es que no tengamos que hacer ningún cambio de la insulina. Entre 30 a 60 minutos, disminuir la rápida, si vamos a hacer ejercicio posterior, entre un 10 a un 30%, y si más de 1 hora, disminuir de un 20 a 50% la rápida. Por supuesto, evitar hacer el ejercicio en el pico máximo de acción de la insulina, porque todas las insulinas, bueno, tienen un comienzo, tienen un pico máximo y un declive. Si es a las 6 horas, pues evitar hacer el ejercicio en el pico máximo de la dosis. Por supuesto, evitar la inyección en el lugar del ejercicio. Si vamos a jugar al tenis, pues nos vamos a poner la insulina en el abdomen. Si vamos a correr, pues igual nos lo ponemos en el brazo si no lo movemos mucho. Entonces, según el deporte que vayamos a hacer, tendremos que valorar cuál va a ser nuestro lugar de inyección. Y lo que sí que hay que hacer es controlar la glucemia cada media a cada hora y tomar hidratos de carbono cada 30 minutos según la intensidad del ejercicio. Aproximadamente las recomendaciones son de 2 a 3 miligramos por kilo de peso por minuto, que suponen de 8 a 12 gramos de hidratos de carbono. Supone aproximadamente un poco menos de una ración. Sabéis que una ración son 10 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Y si es un ejercicio imprevisto, estás con unos amigos, te invitan, oye, vamos a jugar al tenis o vamos a jugar al pádel, pues entonces lo que tienes que hacer es tomar de 10 a 30 gramos de hidratos de carbono para evitar las hipoglucemias. Y según el tipo de ejercicio físico, muy intenso y muy corto, el consumo de glucosa es muy escaso, hay un gran aumento de adrenalina que nos va a subir el azúcar, con lo cual, en principio, no tenemos que hacer ningún cambio de tratamiento. Si es de corta duración y baja intensidad, entre 20 y 45 minutos, poco consumo, generalmente tampoco se modifica. Y luego ya lo que son importantes son los de larga duración e intensidad variable. ¿Por qué? Porque este sí que lleva un riesgo elevado de hipoglucemia, porque se van consumiendo los depósitos de glucógeno del músculo y del hígado, y de la glucemia plasmática, por supuesto. Hay que disminuir la insulina previa al ejercicio entre un 25 y un 50%, e incluso después, lo que hablábamos del consumo de oxígeno, después hay que bajarse también la insulina entre un 10 a un 20%. ¿Por qué? Porque esos depósitos se tienen que rellenar. Tienen que coger el azúcar y volverse a rellenar los depósitos. En los depósitos de equipo el consumo es variable, claro, depende de lo que tú juegues depende si juegas, ¿no?, de delantero, de tal, de portero, pues cada uno consume una cantidad de energía, ¿no?
pero se recomienda bajar la dosis previa entre un 10 o un 20% de insulina y tomar de 10 a 20 gramos de hidratos de carbono cada 30 minutos. Y por supuesto disminuir la insulina rápida después del ejercicio, porque podemos provocar una hipoglucemia. Después del ejercicio, una vez lo hemos realizado, uno se mide el azúcar otra vez. Glucemia menos de 100, 1 o 2 raciones de hidratos de carbono. Si el ejercicio ha sido más de 2 horas, disminuir la insulina posterior, como hemos dicho, entre un 20 y un 50%, e incluso la dosis nocturna de insulina. Si hemos hecho una gran caminata, hay que disminuir la insulina nocturna de un 10 a un 20% para evitar las hipoglucemias. Aquí tenemos más o menos un ajuste, ¿no? Una tabla que según la duración, según la intensidad, como veis, lo que se puede ir modificando la cantidad de insulina. También aquí está en esta tabla, por supuesto, hidratación. Antes de empezar el ejercicio se recomienda al menos 400 mililitros de agua y por supuesto también tomar agua durante el ejercicio. Y según la intensidad del ejercicio, también la cantidad de hidratos de carbono que debemos tomar. Menos de 20 minutos ligero, pues con una porción de hidratos de carbono. Entre 20 y 60 minutos de 10 a 20 y si es más de 60 minutos de 15 a 30 gramos por hora de ejercicio. Os he traído esta gráfica para que veáis lo que ahora que vamos para las navidades, ¿vale? Pues veis aquí lo que son los equivalentes a 20 gramos de hidratos de carbono, que serían 2 raciones de hidratos de carbono, ¿vale? Como veis aquí el turrón, que son 50 gramos, aquí el polvorón, 30 gramos, las uvas también, ¿de acuerdo? Lo que se puede ir sustituyendo. Aquí también los hidratos de carbono, absorción rápida, como tendríamos el pan, ¿veis? El pan de molde, los palitos, como lo que suponen en gramos de hidrato de carbono. Y como sabéis, que muchos sois nutricionistas, dietistas, etcétera, como sabéis, los alimentos se agrupan en tipos de alimentos y además se agrupan que son lo que se llama equivalentes. Hay grupos de alimentos equivalentes, de tal manera que se pueden intercambiar los de un mismo grupo. Así es igual tomar 150 gramos de melón que 100 gramos de manzana. Muy bien. Y estos son los alimentos que más se utilizan durante el ejercicio de los deportistas. Aquí os pongo la cantidad de hidratos de carbono, que según la tabla que hemos visto antes, se pueden reponer. Parece que el que más se consume es me han dicho. El Povera de Bueno, pero incluso, fijaros que a lo mejor una naranja de 130 gramos es una porción de hidrato de carbono y una manzana de 130 es otra y el plátano pues también, lo que pasa es que todos estos que son líquidos también aportan sodio, potasio, etcétera, durante el ejercicio. Y si evidentemente si hay hipoglucemia durante el ejercicio, detener la actividad física, parar, tomar hidrato de absorción rápida, como por ejemplo media taza de zumo, seguido de hidratos de absorción lenta para que la hipoglucemia no vuelva a recaer. Se recomiendan 2 cucharadas, por ejemplo, de manteca de cacao o 5 galletas con queso. Descansar 5 minutos y reiniciar el ejercicio solamente si hemos conseguido que la glucemia sea mayor de 100 miligramos por decilitro. Hipoglucemia grave, glucagón intramuscular, subcutáneo, y si no responde a la hipoglucemia es una urgencia médica y hay que llevarlo al hospital. Podemos concluir ya estoy acabando, que el ejercicio físico reduce las necesidades de insulina, mejora la resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye el riesgo cardiovascular, se puede prevenir o retrasar las complicaciones y que por supuesto siempre tiene que haber un equilibrio entre la insulina y los hidratos de carbono. Realizarlo en condiciones óptimas porque tiene muchos beneficios, pero también tiene en el paciente diabético y dependiendo de su estado puede tener riesgos, y sobre todo desarrollar programas educativos y planificar el ejercicio. Ha salido hace poco un trabajo en donde, publicado aquí en diabetes, donde fijaros, solamente el cambio de vida del sujeto asociado a metformina puede mejorar la sensibilidad a la insulina independientemente de la carga genética que lleve el sujeto. Los cambios de hábito saludables, introducir el ejercicio, introducir una buena alimentación es fundamental para evitar esta enfermedad que es una epidemia.
Pues muchas gracias.